El viernes, el sexto día de la semana, los mercados en Jerusalén están llenos de jalá, que es hecho diferente a los otros días de la semana. En ese día, el jalá está cubierto en miel y le ponen pasas de uva, porque es una sombra profética de cuando el Mesías reinará sobre la tierra durante el Shabbat o ese Shabbat milenario, donde la vida en la tierra será dulce. Yeshua, en la última noche que tuvo con sus discípulos antes de su crucifixión, tomó pan y bendijo al Todopoderoso diciendo: Baruch atah Jehová Eloheinu melech haolam, hamosil lachem min haaretz. Bendito eres tú, Jehová nuestro Dios, Rey del universo, quien saca el pan de la tierra. Y dijo: Esto representa mi cuerpo que será quebrantado por vosotros. Cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Así que entonces la santificación del Shabbat, este Kiddush que hacemos, separa este día a los demás y hace una separación de esta conmemoración que hacemos desde que Yeshua lo hizo con sus discípulos. Luego Yeshua bendijo al Todopoderoso con esta oración que el Melech Tzadik le dijo a Abraham cuando bendijo al Todopoderoso: Baruch atah Jehová Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen. Bendito eres tú, Jehová, nuestro Dios, Rey del universo, quien trae el fruto de la vid. Y Yeshua dijo: Esto representa el pacto renovado que será pago con mi sangre. Cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Y con eso hacemos un recordatorio de la muerte del Señor y lo que Él pagó por nuestra redención hasta su regreso. Shalom, seguidores de la Torá. Nos encontramos hoy en el 27º día del mes de marzo del año 2026 y es precisamente una semana antes del día de la Pascua hebrea o Pesach, que da comienzo a la fiesta de panes sin levadura. Sin embargo, en este preciso momento, 6 años atrás, recuerdo que hubo una tormenta de arena en Israel, donde recibí una fotografía y estuve hablando con Roddy Brown, que estaba allí en Jerusalén, y me dijo que podía mirar directamente hacia arriba y fijar la vista en el sol sin parpadear, excepto por todo el polvo que estaba cubriendo la tierra. Y así, para aquel año de 2020, ese sería normalmente el primer día del segundo mes, el primer día del mes de Iyar, según el calendario bíblico. Pero ese en realidad fue, aunque se viera la luna o no se viera la luna en aquel día, ese fue el primer día de Iyar según el calendario rabínico. Y la razón por la que esto es tan importante es que el 21 de abril, a las 8 en punto de la noche, será el momento exacto en que las sirenas comenzarán a sonar en la tierra de Israel a lo largo y ancho de todo el territorio israelí, anunciando el 5 de Iyar como el día de la independencia de Israel. Y es por eso que les traemos esta actualización el día de hoy. Pues sin importar cuál sea la fecha en el calendario del Creador, la fecha rabínica es la que realmente importa para esta celebración del Día de la Independencia de Israel. Pero les voy a proporcionar el contexto completo de por qué esa fecha en realidad no corresponde al verdadero Día de la Independencia de Israel si lo basamos en el cómputo del tiempo establecido por el Creador. Esta es una historia mucho más grandiosa y profunda de lo que jamás hubiéramos podido imaginar. Así que quédense atentos y continuaremos con la historia. El Día de la Independencia de Israel es, de hecho, la realización literal de la profecía de Isaías, la cual se encuentra en el capítulo 66, la cual dice lo siguiente: ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Es dado a luz un país en un solo día? ¿Nace una nación toda de una vez? Porque tan pronto como Sión sufre dolores de parto, ella dio a luz a sus hijos. Ahora, esto se está expresando en el tiempo profético perfecto, pues se está hablando de un acontecimiento futuro que ya está en el pasado, porque así es como existe en la mente del Todopoderoso. Él ya le había revelado a sus profetas, comenzando con Moisés, que si Israel desobedecía sus mandatos, serían expulsados de la tierra, serían dispersos entre las naciones, pero luego serían reunidos y traídos a la tierra en los últimos días.
El profeta Jeremías afirma que incluso las naciones gentiles vendrán a Israel cuando Israel regrese a su propia tierra y que clamarán en profundo arrepentimiento por las abominaciones que heredaron de sus antepasados. Y porque confesaron sus pecados y reconocieron que se habían entregado a la adoración de dioses paganos, el Todopoderoso manifestaría su mano, su gran poder, y que hasta los gentiles sabrán que su nombre es Jehová. Y así, en la Pascua de aquel año, fue precisamente entonces cuando descubrimos que de hecho ahora contamos con más de 2.363 antiguos manuscritos hebreos de la Biblia hebrea que sorprendentemente todos incluyen los puntos vocálicos completos. Eshva Olam Kamatz, lo cual nos dice y nos revela que su nombre es Jehová y se debe pronunciar como Jehová. Más de 2.000 manuscritos. Y también el informe que tenemos en este momento con los más de 20.000 manuscritos que han sido cuidadosamente examinados, ni una sola vez se encontró que su nombre fuera Yahweh o cualquier otra variación de ese nombre. No, de hecho en más de 2.000 manuscritos es Jehová. Así que ahora los gentiles están aprendiendo que su nombre es Jehová, aunque les fue enseñado por gentiles y todas las fuentes gentiles afirman de que su nombre siempre ha sido Yahweh. Pero en ningún pasaje de las Escrituras, ni en ningún registro histórico del pueblo de Israel, esto ha sido verdad. Esto es literalmente el cumplimiento de la profecía bíblica que está ocurriendo en nuestros días y en nuestro tiempo. Pero ahora quiero llevarlos de vuelta a un evento que ocurrió el 14 de mayo de 1948, que según el calendario rabínico fue el 5 de Iyar. Y esto es exactamente lo que aconteció en esa fecha. Esto tuvo lugar un viernes, y la hora exacta fue a las 18:00 hora de Washington, D.C., o sea, a las 6 de la tarde de ese mismo día, lo que equivale a las 12 de la medianoche hora de Israel. Allí fue cuando finalizó el mandato británico y en ese momento las Naciones Unidas determinaron que ahora Israel podría convertirse en una nación en un solo día. Ahora, dado que esto iba a acontecer a la medianoche, hora de Israel, lo cual sería el Shabbat, a las 6 de la tarde, hora 18:00 de Washington, D.C., David Ben-Gurión convocó una reunión de carácter sumamente secreto en la ciudad de Tel Aviv. Cientos de personas acudieron a este encuentro confidencial, durante el cual procedieron a leer el documento y con gran solemnidad proclamaron la independencia del Estado de Israel, declarándolo una nación soberana y completamente libre. Y todo esto sucedió en un solo día. Él lo hizo en una reunión programada para las 4 de la tarde para que de esta manera no cayera dentro de la hora del Shabbat. Sin embargo, el reconocimiento oficial por parte de las Naciones Unidas no ocurre sino hasta la medianoche hora de Israel, hora 18:00 en Washington, D.C., lo cual ya era en el Shabbat. Y entonces, para evitar que se mezclara con la santidad del Shabbat y de alguna manera pasarlo por alto, y David Ben-Gurión, sabiendo que las naciones árabes estaban planeando un ataque inminente a Israel y que esta declaración de independencia daría el inicio a una guerra en la cual decenas de miles de personas podrían perder sus vidas. A causa de esto, él decidió anunciarlo con varias horas de antelación. Así que fue literalmente el 14 de mayo cuando todo esto ocurrió, pero sin embargo, las Naciones Unidas, el mandato de las Naciones Unidas y la declaración para el Estado de Israel debía hacerse efectivo a la medianoche. Ahora, la razón por la que esto adquiere tanta importancia es porque esto es literalmente el cumplimiento de lo que la profecía bíblica ha anunciado. Y por consiguiente, necesito llevarlos de vuelta a la celebración de la Pascua para que puedan comprender la magnitud y el significado de todo esto. Porque el Todopoderoso rige el universo según su calendario y su propio reloj. Él puso el sol, la luna y las estrellas y los planetas en sus cursos y dijo que sirvan para señales, para estaciones, para días y para años. Y fue precisamente esta profecía la que se encuentra en el libro de Isaías, la que impulsó a los británicos a establecer la Iglesia de Cristo, la cual de hecho
es la iglesia protestante más antigua que existe en toda la región del Medio Oriente. Esto los impulsó a establecer esto, a construir un hospital, a construir una escuela para niñas judías y una casa de industria para los judíos. Porque después de par de cientos de años de estar leyendo las escrituras en el idioma inglés, los británicos por fin reconocieron que las promesas de Dios a Israel no se habían desvanecido ni desaparecido. No fueron sustituidos ni fueron pasados por alto. El Todopoderoso estableció un pacto eterno con Israel, y una parte de ese pacto es que serían dispersos por todas las naciones, pero que luego serían traídos de regreso a su propia tierra. Y que lo que ocurrirá cuando Israel pueda establecerse de nuevo en su propia tierra, en su propia nación, es que los gentiles vendrán desde los confines de la tierra, y los gentiles se arrepentirán de todas sus abominaciones que heredaron y de la idolatría pagana que habían heredado. Y que los gentiles, con su arrepentimiento, clamarían al Todopoderoso y Él los escucharía, y que Él les mostraría su mano, su gran poder, y que hasta los gentiles sabrán que su nombre es Jehová. Y entonces, en la celebración de la Pascua de aquel año, descubrimos que se han descubierto más de 2.363 manuscritos hebreos de la Biblia que tienen las letras hebreas Yod Hei Vav Hei con los puntos vocálicos Eshba Olam Hamad, que significa que su nombre es Jehová. Y en ni un solo texto, de los más de 20.000 que fueron examinados minuciosamente, encontraron la versión gentil de Yahweh, ni en uno solo. Yahweh fue de hecho una invención gentil, y en ninguno de los manuscritos antiguos hebreos aparece el nombre Yahweh, ni una sola vez, jamás. Pero Jehová aparece en más de 2.363 manuscritos hebreos. Y de hecho, 8 son del Nuevo Testamento. Algunos son de los Evangelios y otros son del libro de Apocalipsis, los cuales tienen el nombre junto con los puntos vocálicos correctos, para que sepamos y los gentiles sepan que su nombre es Jehová. Ahora bien, para poder comprender la gran trascendencia de lo que aconteció el 14 de mayo de 1948, debemos remontarnos a la celebración de la Pascua. Y es precisamente por esta razón que mencioné que fue en este periodo cuando descubrimos una cantidad tan significativa de textos con su nombre, Yod Hei Vav Hei Jehová. Es precisamente durante la primavera, cuando se avista el primer creciente de la luna nueva y se ha determinado que la cebada está en su estado Aviv, ese es el mes en que celebramos la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y esto es por mandato del Todopoderoso. Antes de que saliéramos de la tierra de Egipto, Él ya nos había entregado su cálculo del tiempo, su calendario. Y Él nos dijo que guardáramos y protegiéramos el mes del Aviv. Porque en el mes de la cebada Aviv, pues recuerden, la cebada fue destruida con el granizo cuando la cebada estaba Aviv en la tierra de Egipto, estaba madura. Y fue precisamente en ese mes que salimos de la tierra de Egipto. Y es por esto que el Todopoderoso nos dijo que desde ahora en adelante guardaríamos la Pascua y la fiesta de panes sin levadura en el mes de la cebada Aviv, porque ese fue el mes en que salimos de la tierra de Egipto. Esto es parte del memorial. Y entonces la Pascua se conmemora siempre en el 14º día del mes. Allí es cuando se procede al sacrificio del Cordero Pascual y al caer la tarde con la puesta del sol se da comienzo al día 15, el cual es considerado un Shabbat solemne. Y así, entonces, llega el Shabbat solemne de la fiesta de panes sin levadura. Y por consiguiente, a lo largo de esa semana siguiente, durante esos 7 días completos, siempre habrá, por supuesto, un Shabbat semanal. Y así, al concluir el Shabbat semanal, una vez que el sol se ha puesto, las primicias de la cebada son cortadas y cosechadas por el sacerdote en la ladera del Monte de los Olivos, y luego son llevadas de vuelta al monte del templo, donde se realiza el aventado. La paja es aventada y dispersada. Luego toman cuidadosamente los granos de cebada y los tuestan directamente al fuego. Cebada Aviv tuesta al fuego para secarlos completamente. Después se muele finamente, se cierne una y otra vez con gran dedicación y finalmente se procesa para convertirla en la ofrenda de las primicias que el sumo sacerdote presentará solemnemente en el templo a la mañana siguiente. Ahora, por esta razón,
Es tan importante comprender la manera en que el Creador ha establecido el tiempo. Y discúlpenme si me extiendo demasiado en este tema, pero esta es la base fundamental para poder comprender los evangelios. Y si no logramos entender los evangelios, entonces nunca seremos capaces de comprender esta profecía tan importante en Isaías, ni tampoco entenderemos la trascendencia de que Israel se convierta en una nación en un solo día. Y así, aunque Israel están ensayando esto y lo celebrarán el día 5 de Iyar, que es el 21 de abril en Israel, a las 8 de la noche, o sea, a las 20:00 horas. Las sirenas sonarán por todo el territorio de Israel durante un minuto. Todos se detendrán en seco y guardarán un profundo silencio. Los vehículos se detendrán. Los autobuses cesarán su marcha. Cada taxi, cada coche se detendrá al instante cuando esas sirenas resuenan con fuerza en la tierra de Israel, y cada persona permanece en silencio para honrar y recordar el alto precio que fue pagado. Y no solo el inmenso costo que se tuvo que pagar con la vida de incontables jóvenes israelíes y también de los ancianos. Cada individuo que pudo ser brutalmente asesinado fue masacrado por los árabes, y a pesar de todo, ellos lograron prevalecer, así que este es un momento crucial para recordar ese hecho, pero además nos recuerda la solemne promesa que el Creador hizo a Israel, y es precisamente a ese punto al que deseo llegar. Por lo tanto, una vez más retomo el tema de la Pascua. El día 14, cuando los corderos de la Pascua son sacrificados en el monte del templo, cuando el último cordero pascual, aquel que ha sido seleccionado por el sumo sacerdote, cuando ese cordero es finalmente sacrificado, su sangre es derramada sobre el altar y después los corderos son retirados del monte del templo. Los corderos de los sacerdotes son llevados al interior de las cámaras sacerdotales y luego son colocados sobre el asador, por así decirlo, la estaca vertical donde se asan los corderos. Cuando eso sucede, el sumo sacerdote y su comitiva se dirigen al monte de los olivos. Esto es ya a última hora de la tarde del día 14, que en el año de la crucifixión de Yeshua fue un miércoles. Así que proceden a cruzar el puente que se extiende sobre el valle de Cedrón para llegar directamente a la ladera del monte de los olivos. Y allí amontonan con esmero 10 gavillas de cebada que se mantienen erguidas, allí, en la pendiente del monte de los olivos. Juntan las gavillas de cebada, y entonces el sumo sacerdote regresa nuevamente hacia el monte del templo, donde se mantendrá en un estado de completa reclusión y exclusivamente en la compañía de aquellos sacerdotes que han sido previamente santificados. Él no estará en absoluto en la presencia de Israel. Nadie que haya sido profanado podrá acercársele porque él debe ir al templo el primer día de la semana después del Shabbat semanal y presentar las primicias, y por eso no puede ser contaminado. Él se mantendrá en reclusión alejado de la gente y separado de la totalidad de la nación de Israel, y permanecerá dentro del recinto sagrado del monte del templo hasta que se haya completado la presentación de esa ofrenda. Ahora nos remitimos al testimonio que nos brinda el Evangelio, y afortunadamente, hace 50 años, Neil Armstrong colocó el primero de 5 espejos prismáticos en la Luna, los cuales, desde hace décadas, por más de 50 años, han impactado estos espejos prismáticos con haces de láser de gigavatios para rebotar en ellos y así poder rastrear el periodo de lunación. Después de una década de hacer eso, pudimos precisar el periodo de lunación mucho mejor de lo que lo hicieron los rabinos hace 1600 años. Ellos tenían un periodo de lunación promedio, pero nosotros pudimos hacerlo mucho más exacto. Así que descubrimos que el periodo de lunación, es decir, el tiempo transcurrido desde un momento dado en el ciclo lunar hasta el siguiente, era de 29,53058798 días. Eso nos permitió, para entonces, hacer retroceder el reloj del tiempo celestial, junto con los registros romanos y los registros bíblicos, y así podríamos descubrir no solo el año, sino que también podríamos hallar el día exacto de la crucifixión de Yeshua y el día de su resurrección. Esto es algo que yo había estado buscando y cuestionando desde que cursaba el segundo grado. No tenía la menor idea de que, siendo ya un adulto, me llevaría 38 años el poder realizar estos cálculos.
pero no se pudo hacer hasta que colocaron los espejos en la luna y pudimos ejecutar el periodo de lunación hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Y debido a la exactitud de esto, ahora podemos armar la cronología de los evangelios y entenderla. Ahora, sé que hay muchísimas maneras en que la gente quiere inventar un nuevo calendario bíblico todo el tiempo, y la verdad es que no me interesa en lo absoluto y para nada una nueva forma de calcular. Mi único interés residía en poder compilar los relatos del Evangelio y finalmente entenderlos a fondo. Y una vez que ese problema fundamental fue resuelto, y de hecho se resolvió hace ya varias décadas, no hubo necesidad alguna de volver a revisitarlo sin importar ninguna consideración temporal imaginaria. Y así que ahora en este preciso momento quiero llevarlos de vuelta a ese periodo tan trascendental, a la semana de la crucifixión. Yeshua fue crucificado en la cruz, justo en el instante en que los corderos de la Pascua estaban siendo sacrificados en el monte del templo. Cuando Yeshua con una voz fuerte exclamó, "Consumado es", las escrituras relatan que hubo un gran terremoto, las rocas se partieron en dos y los sepulcros de los santos fueron abiertos. Y cuando él resucitó 3 días y 3 noches más tarde, ellos también resucitaron y se aparecieron a muchas personas en las calles de Jerusalén. Ahora, les voy a relatar con todo detalle lo que realmente aconteció, porque Yeshua fue depositado en su sepulcro antes de la puesta del sol del día miércoles. Y antes de la puesta del sol del miércoles, el sumo sacerdote y toda su comitiva se dirigieron a marcar los 10 manojos de cebada para la ofrenda de las primicias. Luego, el sumo sacerdote regresaba y se encontraba en un periodo de reclusión en el monte Moria, en el monte del templo. Yeshua fue ubicado también en el monte Moriah, precisamente bajo la cumbre más elevada de dicho monte Moriah, que es conocida como el monte del templo. Sin embargo, es importante aclarar que el templo en sí mismo no representa la cima más alta. El monte del templo, a medida que uno se dirige hacia el norte, desciende a una pequeña depresión o collado y luego asciende. El pico más elevado del monte Moriah es ahora un cementerio árabe ubicado al norte de la puerta principal de la ciudad de Jerusalén, específicamente al norte de la puerta de Damasco. Es allí donde, incluso ya en el siglo XIX, todavía se encontraba un altar de piedra maciza en la cima de la montaña. Fue allí donde Yeshua fue depositado en una tumba, en el sepulcro del jardín, ubicado dentro de esa misma montaña, y fue en ese lugar donde él permaneció durante los siguientes 3 días y sus 3 noches. Ahora bien, al caer el sol el miércoles, Yeshua ya se encontraba en la tumba antes de que el sol se ocultara por completo. El atardecer marcó entonces el 15º día del mes de El Aviv, el día, el Shabbat solemne, de la fiesta de los panes sin levadura. Así que Yeshua está en la tumba toda la noche del miércoles, toda la noche del jueves y toda la noche del viernes. Él está en la tumba todo el jueves, que es el Shabbat solemne que da inicio a la fiesta de los panes sin levadura. Él permanece en la tumba todo el viernes, que es el día en que las mujeres prepararon las especias para el entierro después del Shabbat solemne, pero antes del Shabbat semanal. Y luego las mujeres descansaron en el Shabbat semanal conforme al mandamiento. Yeshua es resucitado en el tercer día, el día del Shabbat semanal. Y luego, cuando Él se levanta, tal como Él lo dijo, Él es la resurrección y la vida. Él es quien levantará y juzgará a los muertos. Y así, mientras el sol está cayendo, Él levanta a las primicias, a aquellos cuyas sepulturas fueron marcadas cuando Él proclamó consumado es. Luego, Él los levanta de entre los muertos y estas primicias se les aparecen a muchos. Podría ser a los miles, a las decenas de miles de personas que estarían al lado del Monte de los Olivos para la cosecha de los primeros frutos. Pero dice que se le aparecen a muchos en las calles de Jerusalén. Y luego, Yeshua, tal como lo relata la Escritura, en su cuerpo glorificado, en su cuerpo espiritual, Él proclama su victoria a los espíritus que se encontraban aprisionados. Ahora, damas y caballeros, estos son, tal como lo dice la Escritura, estos son los espíritus, los ángeles que abandonaron su primer estado, que abandonaron su oikotorrión, sus cuerpos terrenales, y están en transgresión y pecado, los cuales están reservados en cadenas hasta el día del juicio. Así que cuando en la epístola de Pedro se menciona que él fue en su cuerpo resucitado,
y predicó a los muertos o a los espíritus encarcelados, como se dice en un pasaje, y en otro se les llama los muertos, a los que él les predicó, él no está trayendo el evangelio de la salvación. No, está anunciando Caruso, está anunciando su victoria sobre la muerte. Y eso significa que él será su juez. Ellos están reservados en cadenas hasta los días del juicio. Y Yeshua dijo, aquí estoy, y yo seré quien los juzgue a ustedes. Ustedes, los cuales están condenados a una muerte eterna en el lago de fuego. Es aquí cuando Yeshua proclama su gloriosa victoria después de haber resucitado a los primeros frutos. Ahora, él pudo haberlo hecho antes de levantar a las primicias, pues tenía algo de tiempo allí. Él pudo haber proclamado su victoria a los espíritus encarcelados antes incluso de resucitar a los santos de las primicias. Así que no tenemos el momento exacto de esto, no nos da la fecha. Pero sabemos que cuando las primicias resucitan, se le aparecen a muchos en las calles de Jerusalén. Entonces a la mañana siguiente, el primer día de la semana, antes del amanecer, es cuando María viene a la tumba y la piedra ya ha sido removida. Ella en ningún momento ve a ningún ángel. Ella se da cuenta de que la piedra ha sido removida y la tumba está vacía. Entonces, ella ve lo que parece ser el jardinero en las primeras horas de la mañana, cuando la luz apenas comienza a ser suficiente como para que ella pudiera distinguir a alguien en el jardín. Por lo tanto, ella da por sentado que se trata del jardinero. ¿Quién más, si no, estaría a estas horas del día tan temprano trabajando en el jardín? Y dirigiéndose al jardinero, ella le preguntó, ¿a dónde te has llevado el cuerpo de mi señor y en qué lugar lo has puesto? Y el jardinero, con una sola palabra, le respondió, Miriam. Ella reconoció esa voz. Ella va corriendo a los pies de Yeshua, extiende sus manos para sujetarlo y aferrarse a sus pies. Él retrocede y le dice, no me toques, no me toques. Aún no he subido a mi Padre que está en el cielo. ¿El por qué le dijo que no lo toque? Porque el sumo sacerdote debe permanecer en reclusión sin que nadie lo toque. Nadie lo puede tocar en lo absoluto, especialmente si fue alguien que estuvo en la tumba y ocupándose de las especias para el entierro y todo lo relacionado con eso. No, él no puede ser tocado por nadie en absoluto, porque debe presentar las primicias en el templo. Así que Yeshua, en ese momento, le dice a ella, ve y anuncia a mis discípulos que en este preciso instante yo estoy ascendiendo hacia mi Dios y vuestro Dios, hacia mi Padre y vuestro Padre. Ve ahora y diles que me esperen en Galilea. Así que Miriam se marcha, regresa y se encuentra con Juan y Pedro y los conduce hasta el sepulcro y lo encuentran completamente vacío. Y ellos ven con sus propios ojos y no pueden creer lo que está sucediendo. Y a pesar de todo esto, Yeshua se va con las primicias. Él asciende ante el majestuoso trono celestial y allí presenta las primicias, los cuales son los 24 ancianos que se encuentran majestuosamente sentados sobre tronos de oro alrededor del mar de vidrio mezclado con fuego ubicado en el enclave del templo. Ezequiel nunca los llegó a ver. Nadie jamás los vio hasta que Yeshua los presenta, pues estos son las primicias que él presenta ante el trono de su padre. Luego, mientras él ya se ha marchado, las otras mujeres llegan a la tumba y allí ven a un ángel y el ángel les dice claramente, él no está aquí, ha resucitado de entre los muertos. Llegaron un día tarde y estas especias para el entierro ya no sirven de nada, y así las mujeres se dan la vuelta y en su camino de regreso, Yeshua se aparece frente a ellas y les dice, como está escrito en el Mateo hebreo, Jehová Yoshia, Jehová os salva. Ellas de inmediato lo sujetan por los pies, porque ellas pudieron hacerlo, pero Miriam no pudo hacerlo antes. Porque él ya ha presentado las primicias en la sala del trono celestial y ha regresado a la tierra, donde pasará los próximos 40 días hasta el momento de su ascensión. Ahora, a partir de esa ofrenda de primeros frutos, contamos 7 Shabbats. Esto es precisamente lo que la Torá nos explica.
Esto forma parte del ensayo divino. Este es el Todopoderoso, revelándonos el fin de los tiempos desde el mismísimo principio. Y es aquí donde la historia realmente comienza. Porque a partir de esa mañana, entonces, comenzamos a contar 7 Shabbats. Sí, 7 Shabbats completos. 7 veces 7, eso nos da un total de 49. Y es tan importante llevar la cuenta de estos días, es que debemos contar cada uno de ellos cada día. Debemos presentar una ofrenda de Omer por cada uno de estos 49 días. Y entonces, cuando llega el séptimo Shabbat de este periodo, de la cuenta del Omer, es cuando hemos completado las 7 semanas completas, y el día inmediatamente siguiente es la celebración de la fiesta de Shavuot, conocida también como la fiesta de las semanas. Ahora bien, se le conoce como Pentecostés, porque la palabra Pentecostés, en su origen griego, significa quincuagésimo, y es el día que viene después del 49º día, tal como se especifica en el libro de Números, donde se instruye contar 50 días. De este modo, al contar esos 50 días, uno llega a Pentecostés o a la fiesta de Shavuot. Pues bien, esto es precisamente lo que ocurrió en el año 1948. En el año 359 de la Era Común, el último acto significativo del Sanedrín fue establecer un nuevo calendario que se basaba en cálculos, y este calendario calculado fue implementado precisamente porque sabían que seríamos dispersados entre las diversas naciones. El Sanedrín fue finalmente disuelto, fundamentalmente bajo la directa orden de Constantino y la explícita amenaza de muerte impuesta por Constantino, el mayor hereje del mundo. Y por esta razón, ya no estarían presentes en la tierra de Israel para santificar la observación de la primera colilla de la luna nueva, y seguidamente proclamar la cebada como Aviv en la tierra de Israel. Como no iban a poder llevar a cabo eso, establecieron un calendario calculado para que los cómputos nos mantuvieran celebrando la festividad al mismo tiempo, aunque no fuera el cómputo original del tiempo. Y entonces en 1948, según el logaritmo matemático de añadir un Adar Bet, o un 13º mes 7 veces cada 19 años, en la primavera de 1948 ellos básicamente calcularon a su modo un Adar Bet que claramente se inventaron, pero no fue necesario. No fue necesario en absoluto. La luna nueva apareció justo 7 días después del equinoccio de primavera. Y eso está perfectamente dentro de los parámetros para no necesitar un Adar Bet. Y así, entonces, calculas el momento exacto en que aparece el primer creciente de la luna nueva. Después procedes a contar 14 días para la celebración del sacrificio de la Pascua y a continuación la fiesta de los panes sin levadura. Posteriormente, debes calcular cuándo se llevaría a cabo la fiesta del Día de las Primicias. Luego cuentas tus 7 Shabbats y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué ocurre exactamente en el séptimo Shabbat del conteo del Omer? Lo que sucede es el 14 de mayo de 1948. A eso es a lo que nos lleva. Pero, ¿por qué lo declaramos en una reunión a las 6 de la tarde en ese mismo día 14? Porque de acuerdo con las Naciones Unidas, Israel se convierte en una nación independiente en un solo día, precisamente a la medianoche hora de Israel, lo cual coincide con el Shabbat, el cual es el séptimo Shabbat del conteo del Omer. Esto es lo que el Todopoderoso nos ordenó contar por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque es una sombra profética de cosas buenas por venir, y como no estuvimos guardando el mes de El Aviv, lo pasamos por alto en 1948. Simplemente dijimos que era una fecha cualquiera, un 5 de Iyar, pero no. Señoras y señores, el Todopoderoso aún rige el universo conforme a su calendario y su propio reloj. Y aunque vamos a celebrar con Israel el día 5 de Iyar en honor a Israel, lo más importante es que es en honor al único Dios verdadero. Vamos a celebrar el séptimo Shabbat de la cuenta del Omer el mismo día en que Yeshua sanó al hombre que estuvo cojo por 38 años. Vamos a celebrar juntos ese día y también el día de Shavuot, el día de Pentecostés. Y esto es lo que tenemos la oportunidad de hacer cada año, el remontarnos al cómputo del tiempo del Creador y ver cómo todo esto se alinea perfectamente con su calendario y su propio reloj divino. Así que Shalom, disfruten el día 5, pero cuando llegue el séptimo Shabbat del conteo del Omer, ese es el momento en que realmente sabemos, ese es el momento en que celebramos lo que el Creador hizo al convertir a Israel en una nación en un solo día. Algo verdaderamente inaudito, pero esto es precisamente lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Así que Shalom, disfruten el día 5 y disfruten también nuestra próxima y esperada fiesta de Shavuot.
Este programa, que esperamos haya sido de bendición el día de hoy, lleva cientos de horas humanas en producción y postproducción, y esto es sin contar las horas que toma el doblaje al español. Esto solo es posible por personas como usted que apoyan a este ministerio. Nosotros hacemos nuestro trabajo de llevar esto gratuitamente al mundo. Y es por esto que ahora les pedimos que consideren las palabras de Yeshua. Habéis recibido de gracia dad. Shalom, seguidores de la Torá. Si les ha gustado este video, por favor presionen el me gusta y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal y presionen la campanita para que reciban inmediatamente notificación cuando haya material nuevo disponible. No olviden visitar nuestra página unrudodespertar.tv y bajar nuestra aplicación en iPhone o Android para poder continuar compartiendo la verdad de las Escrituras.